¿Ven la presentación, compañeros? Sí, compañera, sí se ve. Bueno, comenzamos. Buenos días. Nos quedamos con fractura de axis. Esta es la segunda fractura que vamos a ver de columna cervical y, bueno, también se conoce como la fractura de Hartmann o de ahorcado. Esta fractura va a consistir en una fractura de los pedículos o pars articularis de C2 o el axis y con esta va a ocurrir la separación de C2 y de los elementos posteriores. Ocurre principalmente... Oye, te comento algo rápido. La de Hangman sí es de C2, pero no todas las de C2 son de Hangman. ¿Ok? Porque comentaste que las fracturas de C2 se conocen como fractura de Hangman y no es cierto. Sí hay una de Hangman, pero también hay de odontoides y esa no es de Hangman. No, esa es la que voy a hablar posteriormente. Continúa. Es una de las fracturas del axis. Bueno, continuamos, compañeros. Como les comentaba, va a ser una fractura que ocurre principalmente en pacientes jóvenes, alrededor de los 38 años o menos, y el mecanismo de lesión se va a dar ya sea por una hiperflexión o una hiperextensión más una extensión o una hiperextensión más una compresión. A esta fractura también se le llama de ahorcado porque anteriormente hablando de historia, cuando se les llamaba ejecución a algunos prisioneros o esclavos y pasaban a la horca, el peso de su cuerpo automáticamente generaba la fuerza en el cuello que lo forzaba a irse en esa flexión. Siendo una flexión forzada, pues finalmente terminaba formando este mecanismo y la relación con las estructuras posteriores. Se va a clasificar en tres tipos principalmente. En el tipo 1 vamos a ver un desplazamiento menor a 2 milímetros. En el tipo 2 va a haber un desplazamiento mayor a 3 milímetros. Este es el tipo 1, menor a 2 milímetros. El tipo 2, mayor a 3 milímetros. Y en el tipo 3 va a haber una gran angulación, donde ya va a ocurrir una separación y va a ser mayor a 6 milímetros. Como les decía, va a ser una fractura, se trata de una espondilocistesis traumática de C2, es decir, la fractura bilateral de la pars staphylococcus y la subluxación anterior del cuerpo de C2 sobre C3, conservando la posición del arco posterior. En esta fractura principalmente, bueno, clínicamente va a presentar un dolor cervical intenso con limitación del movimiento y no en muchos casos, en realidad es del 5 al 15% que se va a presentar una afectación neurológica. En cuanto al diagnóstico, bueno, nos ayudaremos de estudios de imagen como son una radiografía cervical o una TAC cervical, complementándolo con una resonancia magnética. En la imagen superior derecha podemos observar a una fractura T1 y aún mantiene la alineación vertical. Ahí está. Y sin embargo, en la inferior, que sería una tipo 3, observamos una pérdida con una ruptura importante de los pedículos de la vértebra, donde ya observamos un desplazamiento anterior de todo el cuerpo en relación al arco.
¿Te puedes regresar tantito a cuando hablaste hace un rato la otra diapositiva? Sí, doctor. Ay, ya se trabó. Ajá. Fractura bilateral, parte interarticular, civilización anterior computador. No, no, la que tenías. La siguiente, pues. Ok, aquí hay algo que no checa con tu fractura. No, 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 regrésate. Ya no le muevas. A ver, fractura de Hangman y pones cervicalgia intensa. No, ¿qué les pasa a los que tienen fractura de Hangman? La mayoría se muere. La mortalidad es casi del 100%. Entonces eso de la cervicalgia intensa, imagínate, pues no, como que no checa. La fractura de Hangman es una fractura tan severa que su mortalidad anda cercana al 100%. Muy raros los pacientes que sobreviven. Y ahora sí pasa la siguiente radiografía. La siguiente diapositiva, perdón. Ahí, si ves la de abajo, esa es la fractura de Hangman, la que está abajo, la imagen inferior. La imagen superior tiene dos fracturas. Tiene una fractura del cuerpo vertebral anterior de C2, que está como un triangulito, y al parecer yo también le veo arriba una fractura del arco posterior del atlas. Pero la de Hangman es la de abajo, y ve, imagínate cómo está la médula espinal ahí. Está hecha trizas. Entonces, era un método efectivo para matar, por eso se llama de ahorcado, porque cuando los colgaban de la soga y dejaban caer su cuerpo bruscamente, se producía esta lesión y la muerte era casi instantánea. Entonces, aguas porque lo de cervicalgia entra ahí, no tiene lógica. Síguele. Bueno, entonces aquí tampoco ya no entraría el tratamiento ortopédico, doctor, sino solamente el, si pudiéramos, el quirúrgico. Porque ya había, bueno, había encontrado en diferentes bibliografías que no la clasificaban, como que dividían a la de Harman de una a la de ahorcado de otro tipo, como que eran dos diferentes. Es lo mismo. No, es un sinónimo. Y es muy raro, si se llega a dar tratamiento quirúrgico, es muy raro que te encuentres un paciente que ande caminando así. Yo en lo particular vi uno solamente en la consulta, no me acuerdo si fue aquí en Puebla o en México, que llegó a la consulta externa con sus radiografías y al ver las radiografías traía una fractura de Hangman y el señor andaba caminando. Fue en México, ya me acordé. Y nos sorprendimos tanto y era un caso extremadamente raro y se manejó, como ya no era reciente, era crónica, se manejó pues conservadoramente con un corset, un halo chaleco para, para darle mayor estabilidad, pero nada más. Ok, síguele. Bueno, entonces, seguimos. Entonces, el tratamiento conservador en estos pacientes, una de las opciones que nos ponía ahí en la bibliografía era la utilización de minervas modeladas o occipitos cervicales de 4 a 6 semanas eh, y serían principalmente para tipo 1 y tipo 2. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, eh, tenemos como opción una osteosintesis a nivel de C2 o una artrodesis. Y aquí en la imagen podemos ver que aquí se realizó una artrodesis transarticular y en la imagen de la derecha vemos una interarticular. Y principalmente va a consistir en la fijación a través de tornillos
que va desde C3 hasta C2 o directamente a la función entre los niveles de C2. Como ya mencionaba el doctor, otra de las fracturas del axis va a ser la fractura de la apófisis odontoides, y esta pues va a ser la rotura de la parte superior o sobresaliente, también llamada diente, de la segunda vértebra cervical de la columna C2 o axis. Esta representa entre el 10 y el 15 de cada 100 fracturas cervicales y son un poco más comunes que las anteriores, ya que, como bien lo mencionaba el doctor, las anteriores tienen una mortalidad muy alta. Se postula que ocurre por mecanismos de alta energía en pacientes jóvenes y son principalmente asociados al movimiento de flexión. También las clasificamos en 3 tipos y la tipo 1 apenas corresponde al 2% del total de las fracturas. La tipo 2 es la más común y se presenta hasta en un 50-75% y va a presentar un desplazamiento de hasta 5 milímetros. La tipo 3 representa del 15 al 25% y esta suele ser una fractura muy inestable. El tiempo de consolidación ¿cuál de es la esta diferencia? fractura va variando. ¿Cuál es la diferencia entre los 3 tipos? En la tipo 1 solo va a haber, como se muestra en la imagen, solo va a ser la cabeza del diente la que se va a fracturar. En la tipo 2 ya es la base y en la tipo 3 ya... Bueno, como se ve en la imagen, ya compromete más al cuerpo vertebral. Así es. En cuanto al diagnóstico para esta fractura, nos vamos a apoyar de proyecciones, bueno, de radiografías con proyecciones tanto laterales como transorales, y principalmente va a ser para evaluar la fractura tipo 2, que es la que más comúnmente vamos a ver. También podemos utilizar tomografías computarizadas y en esto observamos también la tipo 1 y la tipo 3. Aquí vemos en la tomografía computada, estamos viendo en la imagen de la izquierda una fractura tipo 1 y en la imagen de la derecha vemos una fractura tipo 3 porque ya está comprometiendo el cuerpo. Aquí también lo está señalando con la flechita. Aquí vemos también un ataque cervical con vista coronal y en la que aparece una fractura odontoides tipo 3. Aquí vemos. Y un ataque cervical con una vista sagital en la que aparece la fractura de odontoides también tipo 3. Aquí la estamos viendo. Estos son los auxiliares diagnósticos que nos van a ayudar en este tipo de fracturas. El tratamiento médico también tenemos, bueno, este va a buscar prevenir problemas neurológicos y tenemos tanto una opción conservadora como la utilización de un halo jacket, pero en este tipo de chaleco ya es un poco más invasivo porque ya se van a poner tornillos en el cráneo para un mayor soporte y que no haya esa presión occipital. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, la bibliografía me mencionaba la opción de una artrodesis transarticular de C1 y C2. En la imagen de la izquierda observamos una fijación con tornillos entre C1 y C2 y en la derecha un circlaje a través de alambrado y tornillos odontoides. Otro tipo de fracturas que podemos ver a nivel cervical son de C3 a C7 y se menciona que estos tienen una frecuencia de hasta el 80% de las fracturas de columna cervical.
Alto, nos regresamos tantito. Ok, nos hablaste del tratamiento de las fracturas del ahorcado, pero para la odontoides, tratamiento quirúrgico. Artrodesis transarticular. No, ¿cómo vas a atravesar la odontoides? Es prácticamente imposible. No, aquí, bueno, yo leí que es una fijación a través de tornillos de C1 y C2. No, 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 no. Si te regresas a donde estaban las fracturas, Sí, doctor. ahí déjala. La mayoría, si ven los porcentajes, la mayoría son las tipo 2. Entonces, el tratamiento quirúrgico va a consistir en meter un tornillo que entre por el cuerpo vertebral, atraviese la base de la odontoides. Si me ayudas con tu señalador. Que pongas el señalador en la mitad del cuerpo vertebral abajo, ándale, más abajo, casi en la base, más abajo, más, ahí va a entrar el tornillo y va a ir dentro del cuerpo apuntando hacia arriba. Tiene que entrar por la base de la odontoides, atravesar fractura y atravesar el otro segmento de la odontoides. Lo aprietas el tornillo y se reduce la fractura. Ese es el tratamiento quirúrgico. Es muy difícil, pero ese es. ¿Por dónde creen que ponemos ese tornillo? ¿Cuál es nuestro abordaje quirúrgico? ¿Alguien se imagina? Estamos en C2 y tenemos que poner un tornillo adelante en el cuerpo vertebral. ¿Por dónde le voy a entrar? Pues por la boca. Es un abordaje transoral. Al paciente se le pone separador oral, separas el velo del paladar, lo reflejas hacia arriba y lo que expones es la faringe y te vas a la pared posterior de la faringe. Esa pared posterior de la faringe está íntimamente relacionada con la columna cervical. Tú abres la pared posterior así longitudinal y ahí atrásito está los cuerpos vertebrales de la columna cervical y ya nada más localizas el cuerpo vertebral de C2 y bajo fluoroscopía metes un tornillo canulado que se pone con un clavo guía. Si el clavo guía acertaste en su colocación, pues ya nada más a través de ese clavo guía metes el tornillo y haces la reducción de la odontoides, ¿sí? Entonces, es distinto a hacer una artrodesis. La artrodesis es para las fracturas de Hahnemann, las fracturas más complejas. ¿Seguimos? Sí, doctor. Bueno, otro tipo de fracturas que vamos a encontrar van a ser las de C3 a C7 y se van a dar por mecanismos de lesión como la flexión-compresión, flexión-disrupción, una hiperextensión o una hiperextensión disruptiva. También puede haber una rotación y una compresión axial. Eh, una de las fracturas es la fractura de hundimiento anterior, la cual se va a dar por un acuñamiento anterior del cuerpo vertebral y pues esta no va a comprometer el muro posterior y no genera compromiso neurológico. Aquí la vemos en la imagen y en la radiografía. La siguiente. Una fractura conminuta puede llegar a ser fracturas estables y los fragmentos óseos pueden producir lesiones neurológicas de hasta el 50%. Para su diagnóstico vamos a utilizar tomografía computarizada y resonancia magnética. Va a haber tratamiento ortopédico en algunos casos, como van a ser el uso de collarines o chalecos o halos ortopédicos. Y en casos de trastornos neurológicos, vamos a hacer una descompresión más una estabilización quirúrgica o una osteosíntesis posterior o anterior.
La fractura de Tart-Drop es una fractura del ángulo posterior por compresión de la columna en flexión. Esta es severa e inestable, va a ocasionar una protrusión del muro anterior, una lesión del disco, lesión de ligamentos articulares e interespinosos, y solo se va a poder estabilizar quirúrgicamente con una artrodesis. La fractura del paleador de arena es una fractura vertical. A ver, regresamos a tu diapositiva anterior, porque también ahí hay algo que es contradictorio. En la de teardrop, ahí está. Teardrop, ¿cómo se puede traducir? ¿Alguien sabe? A ver, grupo, ¿escuchan? Como caída de lágrima. A ver, prende tu micrófono. ¿Nadie sabe qué es teardrop? Sí, doctor, es lágrima. Ándale, es lágrima. Efectivamente. Ahora, tu primer párrafo dice fractura del ángulo por compresión de la columna en flexión. Híjoles, a ver, ¿tu presentador te da opción de ampliar esas radiografías? No, ¿verdad? Bueno, vamos a colocar la mirada en la imagen que dice letra A. Y un secreto para visualizar qué vértebra es la que está fracturada, inmediatamente del atlas sigue el axis. Y el axis es C2, y así nos vamos hacia abajo, C3, C4, en este caso es C5. Y C5 tiene una fractura en la parte anterior. ¿Ya la vieron? Como un triángulo. ¿Sí la ven o no la ven? Doctor. Sí, doctor. Sí la vemos. Esa es la fractura de teardrop, pero está anterior, y acá le pusiste arriba en ángulo posterior. No, lo que tiene en el ángulo posterior es una retrolistesis, que está con la flecha negra, y es mínima, es de 2 milímetros. Pero la fractura es la de anterior, y efectivamente se da por flexión forzada de la columna cervical. Ahora sí, continuamos. La fractura en paleador de arena es una fractura vertical u oblicua de la apófisis espinosa de C6 o C7, y se va a dar por una flexión intensa y aguda. Es estable sin lesión del complejo ligamentoso posterior, y no tiene lesión neurológica. Para su diagnóstico podemos utilizar una radiografía lateral, o también mencionaba tomarla en una radiografía del nadador. Aquí vemos cómo está la fractura del paleador de arena. ¿Alguien sabe cuál es la placa del nadador? La radiografía del nadador. Se coloca al paciente como si estuviera en una posición nadando, ¿no, doctor? ¿Cuál es esa? Acostado, hiperextendiendo. Eso es interesante, porque uno de los grandes problemas a los cuales se van a enfrentar ustedes es que van a pedir una radiografía de columna cervical AP lateral. Cuando se las entreguen o cuando les digan ya está y ustedes la vean, es requisito que esa radiografía se puedan ver las 7 vértebras cervicales. ¿Y cuál creen que es la que nunca se ve? Por una mala técnica de tomar la placa. La C7.
Casi nunca la pueden tomar los radiólogos, porque no saben, o no les enseñaron, o si les enseñaron nunca pusieron atención y nunca la pusieron en práctica, pero en las placas laterales de columna cervical casi siempre les falla el tomar la de C7. Entonces hay que hacerlo en 2 posiciones, y de nadador es haciendo tracción de los hombros, tracción distal, para desplegar los hombros hacia abajo. Entonces ya se puede ver C7, ¿sí? Y ahí van a ver la fractura de la apófisis espinosa, y lo más importante, hay que ver el cuerpo vertebral de C6, C7. Síguele. La fractura en libro abierto. Sí. Bueno, la fractura en libro abierto va a ser una ampliación del espacio entre C5 y C6 en la parte delantera, y va a haber un estrechamiento en la parte posterior. Aquí estamos viendo a la fractura en libro abierto. Oye, ¿qué crees? Ahí no veo yo fractura. ¿Alguien la ve? Hay osteofitos, hay calcificaciones anteriores, C5, C6, hay picos del oro que le llaman osteofitos, pero fractura como tal no la veo. Ahí pudiéramos hablar de una rotura del ligamento longitudinal anterior, y es por eso que se da ese fenómeno. Pero no, así como fractura no las hay. Yo creo que hay que clasificarlas más por tipo de fractura. ¿Cómo? Sería solo una ampliación del espacio, ¿no, doctor? No tanto. Sí, no hay fractura. Ibas bien. Cuando estabas hablando de la fractura T-drop, ahí íbamos bien. Luego venían las otras, que eran por fractura por estallido, fractura por, vamos, o sea, hasta una clasificación dependiendo del patrón de fractura. No sé si así lo estás contemplando exponer más adelante. Sí, ahorita vamos a empezar con las fracturas toracolumbares y voy a hablar sobre las fracturas cervicales. Síguele, pues. Bueno, ahora vamos a pasar a las fracturas toracolumbares y las vamos a definir como una rotura de una vértebra torácica o una lumbar. Epidemiológicamente hablando, en estas fracturas, las vértebras más afectadas son las que se encuentran entre T11 y L1 en el 52% de los casos. Después, las localizadas entre L1 y L5 en el 32% de los casos, y entre T1 y T10 el 16% de los casos. Estas fracturas se presentan a consecuencia de traumatismos de alta energía, principalmente en accidentes de tráfico. Los hombres entre 15 y 29 años de edad son los que se ven más afectados con mayor frecuencia. En cuanto al cuadro clínico, el paciente va a presentar dolor que aumenta durante el movimiento, contracturas musculares, signos neurológicos, paresia, hipoestesias, hematomas e inflamación, también alteración de los reflejos osteotendinosos, y en algunos casos donde sea un traumatismo muy grave, puede presentar compromiso esfinteriano y alteraciones de la sensibilidad perianal. También puede presentar adormecimiento y debilidad o parálisis en sus piernas. En cuanto al diagnóstico, nos vamos
vamos a tener un diagnóstico clínico que va a ser mediante un interrogatorio, el cual va a consistir en investigar el mecanismo de la lesión, realizar la semiología del dolor vertebral y preguntar comorbilidades. Se dice que una hipersensibilidad localizada persistente sin deformidad evidente nos habla de una fractura oculta en el 30% de los casos. En la exploración física tenemos que hacer un examen físico completo con un énfasis en el estado neurológico. En todos los pacientes que recibieron un traumatismo, la valoración debe realizarse con el orden ABC de la asistencia traumatológica, el cual es revisar la vía aérea, la respiración y la circulación. Para evaluar el estado neurológico, se recomienda usar la escala ASIA, que ya nos había explicado nuestro compañero anteriormente. Y en esta vamos a evaluar la sensibilidad, motricidad, así como los reflejos osteotendinosos. Cuando se encuentren estables todas las condiciones anteriores, ya se puede poner al paciente un collarín cervical y férulas en las tensiones de las extremidades. Y así ya vamos a poder movilizar al paciente en una sola pieza. Teniendo mucho cuidado, también vamos a poder palpar la columna para detección de zonas dolorosas y además localizar deformidades o si hay presencia de lesiones superficiales o profundas en la espalda, ya que estas suelen orientar a una existencia de lesión vertebral. Para evaluar como auxiliares de diagnóstico, vamos a tener un diagnóstico radiológico y mediante la combinación de radiografías simples, así como tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, vamos a obtener información que nos va a permitir identificar lesiones y clasificar a estas lesiones, lo que nos va a ayudar a seleccionar el mejor tratamiento para nuestro paciente. En cuanto a las radiografías simple, como examen inicial, pues vamos a necesitar una serie de proyecciones, de diferentes proyecciones, como va a ser una anteroposterior y una lateral, una oblicua y una dinámica. En las radiografías anteroposteriores se va a analizar la altura vertebral, la altura del cuerpo vertebral, la distancia interpedicular, la alineación y distancia entre las apófisis espinosas, y en la lateral se van a identificar márgenes de los cuerpos vertebrales, la línea espinolaminar de las facetas articulares, la distancia entre las apófisis espinosas y la altura del cuerpo vertebral. Las proyecciones oblicuas son útiles en el examen de fracturas de la paris intercularis y subluxación de las facetas articulares. Y los hallazgos que podemos encontrar en un paciente con trauma, algunos de los hallazgos que podemos encontrar en un paciente con trauma de la columna vertebral a nivel dorsolumbar van a ser anomalías de la alineación, como van a ser interrupción de las líneas anterior o posterior del cuerpo vertebral, la interrupción de la línea espinolaminar, si hay luxación facetaria o alguna rotación de la apófisis espinosa. También puede haber una angulación cifótica y hasta a menudo se ha asociado con la falta de alineación y fracturas óseas o una disrupción del margen posterior del cuerpo vertebral, así como ensanchamiento de la distancia interpedicular. Estos van a ser signos importantes de alteración vertebral. También puede haber un estrechamiento del espacio discal. Por lo general se acompaña de una lesión por flexión y se ve a nivel superior de la vértebra fracturada.
El ensanchamiento de la articulación facetaria, ¿qué pasó aquí? Dejando al descubierto una de sus facetas, nos va a indicar también grave lesión de los ligamentos posteriores. Otro auxiliar diagnóstico que podemos utilizar es la tomografía axial computarizada, la cual es muy útil para determinar con mayor exactitud el grado de la lesión, a diferencia de las radiografías simples. Y también presenta su capacidad va a ser limitada para detectar lesiones de partes blandas, y cuando solicitamos una tomografía axial computarizada, esta debe incluir una vértebra completa tanto por arriba y una vértebra completa por debajo de la zona de la fractura. Las imágenes deben ser tomadas cada 3 a 5 milímetros. Debe haber una ventana tanto para hueso como para tejidos blandos, y se recomienda que sea con reconstrucciones en el plano tanto coronal como sagital. Flores. Sí, doctor. Oye, a ver, regrésate una diapositiva. ¿Otra? Hablabas de las... Ahí. Hablabas de las dinámicas, ¿por qué? Mira, no sufras. Lo correcto es que no lo tuviste que meter ahí. Te digo por qué. Estamos hablando de fracturas. Estamos hablando del paciente que llega al servicio de trauma, urgencias, con accidente de alta energía. Estamos sospechando de fractura de columna vertebral, ¿no? En este caso, toracolumbar. Por lo tanto, las dinámicas no se deben de pedir. Si ustedes piden placas dinámicas, si se les ocurre pedir una placa dinámica a un paciente que tiene un diagnóstico sospechoso de fractura, una de dos. Uno, no la van a poder tomar, que el dolor va a ser insoportable. Y dos, si la llegan a tomar, le pueden causar más daño, porque la dinámica es que el paciente se tiene que mover, tiene que hacer flexión forzada y extensión forzada. Y si tiene una fractura, imagínense cómo va a estar. Y pueden inclusive llegarle a causar daño mayor, daño neuronal. Entonces, no, en casos de fracturas, pacientes traumatizados, no está indicado las dinámicas. Las dinámicas son para padecimientos crónicos, inestabilidad crónica de la columna. Ahora sí, haciendo esa aclaración porque me desconecté unos segundos, pasamos a la tomografía. Espérame antes, regrésate, ya me acordé. A ver, anteroposterior. Si yo tengo sospecha de un paciente que tiene fractura de columna torácica, ¿para qué me sirve la placa anteroposterior? ¿Qué voy a buscarle en esa placa? Y comento esto porque las fracturas de los cuerpos vertebrales de la columna torácica y a veces las lumbares no se ven en las placas anteroposteriores. Pero hay un truco para detectarlas. Y tiene que ver lo que pusiste ahí, el ensanchamiento de la distancia interpedicular. ¿Por qué? Bueno, el truco es el siguiente. Si ustedes miden esa distancia, van a agarrar una regla y van a medir de un pedículo a otro en la placa P y van a ir midiéndola en todas de manera secuencial. En condiciones normales, esa distancia es progresiva, va aumentando. O sea, de T2 aumenta a T3, de T3 a T4, de T4 a T5, va a ir aumentando los milímetros de separación entre los pedículos. ¿Qué pasa cuando hay una fractura? Vamos a suponer que está fracturada T6. Si mido T4, me va a dar, un ejemplo, 10 milímetros. T5 me tiene que dar 11 o 12 milímetros.
T6 me tiene que dar 12 o 13. T7, 13 o 14 milímetros. ¿Sí entienden? Bueno, si está fracturada T6, lo que yo puedo encontrar es que T5 va a medir, que T4 va a medir 10, T5 va a medir 11, T6 va a medir 15 y T7 va a medir 12. ¿Sí? Como que se rompe el patrón de secuencia progresiva en aumento y es ahí donde yo tengo alta sospecha de decir T6 está fracturada, aunque no vea la fractura como tal. Y en la lateral, pues hay que medir la altura de la parte anterior, de la pared anterior de los cuerpos vertebrales. Se mide el de arriba, se mide el de abajo, y donde está la fractura se saca el promedio. Si la de arriba medía 10 y la de abajo mide 14, la de en medio debe de medir 12, la altura de la parte anterior. Entonces ahí yo ya sé si está fracturado o no, aunque no vea la fractura. Si en lugar de medir 12 me mide 8 o 9, pues está fracturado. Esos son tips para tomarlas. Y en las oblicuas hay una imagen que hay que buscar, que es la imagen de un perro terrier escocés. ¿Sí lo ubican ese perro? ¿Alguien sabe qué perro es? Es el de la marca de ropa Ferrioni. ¿Sí ubican ese perrito? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Esa silueta, imagínense la silueta de ese perro. Ahora, si yo tomo una placa oblicua, sobre todo en la región lumbar, en condiciones normales voy a ver al perro, ¿eh? Y hubiese sido muy bueno que nos presentaras una placa normal. Y se ve la silueta del perro completito, su cabeza, sus orejas, sus patas delanteras, patas traseras y su cola. Y las fracturas de la pars articulares se ven en las placas oblicuas cuando el perrito terrier aparece como si estuviera degollado. En lo que es su cuello aparece una línea de fractura que en las laterales y el AP no se ve. Entonces ahí sería bueno es tarea para mañana, que tienes, traernos una imagen oblicua normal, donde dibujes al terrier normal, y a un lado una placa oblicua, donde dibujes un terrier degollado con una fractura de la pars articulares. Esas son las placas simples. Y ya la tomografía, pues lo que vas a hablar, de que es el estudio más preciso, se hace el patrón, una reconstrucción, etcétera. Síguele. Sí, doctor. Bueno, como les decía, la principal desventaja de la tomografía va a ser su capacidad limitada para detectar lesiones de partes blandas, como hernias de disco, si hay hematomas epidurales, roturas de algún ligamento o daño medular. Y les decía que la tomografía axial define mejor las fracturas complejas y la participación de elementos posteriores. Y que estas son las indicaciones cuando solicitemos una tomografía axial computarizada. Entonces, sospechemos que sea la fractura, debemos pedir que se incluya la vértebra completa de arriba y la de abajo. Debe hacer imágenes tomadas cada 3 a 5 milímetros y debe haber ventana tanto para hueso como para tejido blando. Se recomienda que la pidas con reconstrucciones tanto en el plano coronal como en el sagital. Y bueno, las reconstrucciones en el plano coronal facilitan la evaluación de fracturas complejas y las tridimensionales las podemos utilizar para definir mejor el grado de compromiso del canal, así como fracturas de elementos posteriores. Otro de nuestros auxiliares diagnósticos va a ser la resonancia magnética, la cual va a ser útil. Es útil y necesario para visualizar elementos no óseos de la columna vertebral. Es el estudio radiológico definitivo para valorar lesiones medulares. Y bueno, se pueden observar lesiones medulares parenquimatosas como si hay presencia de edema, hematomas o rotura física de algunos elementos neurales. La resonancia magnética nos va a permitir una mejor visualización de la médula espinal y de las estructuras ligamentosas. Algunas de sus
contraindicaciones para realizar estas van a ser en pacientes con inestabilidad hemodinámica, que tengan múltiples lesiones traumáticas, fracturas de pelvis estabilizada con fijadores externos, ya que estos son artefactos metálicos significativos, pacientes con marcapasos, estimuladores de la médula espinal en la columna dorsal, estimuladores del nervio vago u otros implantes mecánicos metálicos. Algunas de las pruebas complementarias que podemos utilizar son la electromiografía y estudios de conducción nerviosa para evaluar la evaluación muscular y estudios de conducción nerviosa. También estudios urodinámicos, ya que aquellos pacientes que hayan sufrido un gran trauma pueden tener compromiso de la vejiga, en donde van a tener fracturas vertebrales y también pueden desarrollar retención urinaria. Y pues también nos va a proporcionar información valiosa para la evaluación y posterior tratamiento si hay una disfunción neurológica. En cuanto al tratamiento quirúrgico para este tipo de fractura, bueno, independientemente de qué abordaje querramos tomar, ya sea posterior o anterior, los objetivos del tratamiento van a ser, de una fractura toracolumbar, van a ser recuperar la columna anterior y recuperar la banda posterior, así como mejorar la función neurológica, restaurar la deformidad sifótica y estabilizar la fractura. Las indicaciones para un abordaje anterior van a ser un paciente con déficit neurológico parcial o progresivo con compresión anterior, una fractura con mala reducción por abordaje posterior, que podría tener un compromiso del 50% del canal medular, una pérdida de altura mayor al 50%, una gran conminución del cuerpo vertebral y principalmente en pacientes osteoporóticos, una cifosis segmentaria mayor a 30 grados o un paciente que tiene una evolución mayor de 4 días. También una indicación para abordaje anterior son las fracturas resueltas por abordaje posterior, con una instrumentación corta y que tienen un poco pobre soporte anterior. También puede ser una indicación. ¿Cómo vamos a lograr los objetivos del tratamiento? Pues el tratamiento quirúrgico va a basarse principalmente en una descompresión adecuada y una estabilización adecuada. La descompresión puede ser tanto anterior como posterior, y en la descompresión posterior, la bibliografía que leí decía que puede ser directa mediante un abordaje posterolateral o indirecta mediante el ligamento taxi en el momento de la corrección de la deformidad sifótica. Cabe recordar que si existe mucha conminución o el signo de la cortical invertida, esto podría ser una contraindicación para realizar un abordaje posterior. La descompresión posterior nos permite hacer una descompresión directa e indirecta, también incompleta y limitada, dependiendo del tipo de fractura y abordaje que queramos tomar. Se utiliza habitualmente en pacientes sin déficit neurológico, y en la unión toracolumbar se utiliza una técnica posterolateral, y en la fractura de la lámina puede tener un atrapamiento o fuga del líquido cefalorraquídeo por lesión de la dura madre o de la aracnoides postraumática por manipulación. En cuanto a la descompresión anterior, usualmente
Bueno, en cambio, la descompresión anterior, bueno, esta nos va a permitir hacer una descompresión directa y completa porque esta nos va a permitir sacar todos los fragmentos. Usualmente es más fácil realizarla en la columna torácica y en la región lumbar se hace una cirugía con una estabilización. Se utiliza principalmente cuando hay herniaciones traumáticas del disco o hematomas ventrales epidurales, lo que nos permite hacer una descompresión. Es muy útil también cuando hay una persistencia de déficit neurológico. Y usualmente se hace una disectomía por encima y por debajo de la vértebra fracturada y adicional a esta como les decía, otro de los pasos para realizar el tratamiento quirúrgico va a ser la estabilización y también va a depender si es un abordaje anterior o posterior. En el posterior se prefiere una estabilización corta en las regiones más movibles, como la unión toracolumbar y lumbar, y una larga en el área torácica. Es de mayor importancia preservar la movilidad y la estabilidad del conducto para que se produzca una eficaz consolidación o fusión del segmento. Y pues como les decía, en la anterior nos brinda una posibilidad de descompresión completa, además de registrar segmentos cortos. Nos permite hacer una descompresión con una cortectomía y una estabilización de la vértebra superior e inferior del segmento fracturado. En la bibliografía que leí, nos recomendaba más una vía anterior, pero también nos decía cuáles eran sus desventajas y ventajas. Entre las ventajas era que nos permite una descompresión directa sobre el canal medular con la capacidad de la reconstrucción de la columna anterior y un mínimo de niveles artrodesados. Sin en cambio, sus desventajas van a ser el elevado índice de complicaciones tanto vasculares como pulmonares y el hecho de que los cirujanos están menos familiarizados con esta técnica. Aquí nos ponía este pequeño diagrama en el cual nos decía si la fractura con una compresión anterior, ¿no? Si tiene lesión del complejo ligamentario posterior, se puede realizar un abordaje combinado y si no tiene, se puede hacer una descompresión anterior más una fusión. Sin en cambio, si tiene una fractura con compresión anterior, pero si tiene lesión del complejo ligamentario posterior, con un compromiso significante de la columna anterior, se puede hacer una fusión posterior y considerar abordaje anterior adicional para el soporte de la columna. Si no tiene compromiso, también puede haber un tratamiento conservador como sería la utilización de corsés con seguimiento continuo radiográfico. Algunos de los factores que nos van a determinar si irnos por una vía anterior van a ser el patrón de fractura que tenga, el déficit neurológico y el grado de conminución. Marixa, hasta aquí la vamos a parar y entonces como que no me gustó la forma como abordaste el tema. Yo creo que es preferible que nos hablaras acerca de los tipos de fractura. Hablábamos de fractura por estallamiento, a fracturas por mecanismo de torsión, las 3 columnas de Dennis. A plantearlo en ese sentido antes de hablar de abordaje anterior y posterior, que no es muy necesario para ustedes. Más bien técnicas quirúrgicas de instrumentación transpedicular, en qué consisten y la clasificación de las lesiones. Mañana lo repites, por favor, pero más conciso, no tan alargado. Nos vemos mañana. Sí, doctor. Hasta mañana. Gracias.